En una noche oscura y tormentosa, el joven Mateo conducía por una carretera desierta, buscando refugio después de que su automóvil comenzara a fallar. A lo lejos, en medio de la intensa lluvia, divisó una casa iluminada que parecía ofrecer un refugio seguro. Aunque no recordaba haberla visto antes en sus muchos viajes por esa ruta, la casa parecía tan acogedora que decidió acercarse. La casa era una mansión antigua de 3 pisos, con muros de piedra y ventanas enormes que dejaban escapar una luz cálida. Mateo llamó a la puerta y fue recibido por una anciana de aspecto amable, quien lo invitó a pasar. Dentro, la casa estaba decorada con muebles antiguos, cuadros en las paredes y una gran chimenea en el salón principal. Donde el fuego crepitaba, calentando el ambiente, la anciana, que se presentó como doña Elena, le ofreció una taza de té y le pidió que se quedara hasta que la tormenta pasara. Mateo aceptó agradecido, pero no pudo evitar notar una sensación extraña en el aire. A medida que la noche avanzaba, esa sensación se intensificaba, como si algo invisible lo estuviera observando desde las sombras. Doña Elena comenzó a contarle historias sobre la casa, mencionando que había estado en su familia durante generaciones. Sin embargo, cuando Mateo le preguntó por la ubicación exacta de la casa, ella evitó responder directamente, cambiando de tema y hablándole en su lugar de las peculiaridades de la mansión. La curiosidad de Mateo creció, y cuando doña Elena se retiró a descansar, decidió explorar la casa por su cuenta. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, notó que las habitaciones parecían cambiar de lugar. Una puerta que antes daba al salón ahora conducía a un sótano profundo y húmedo. Otra puerta lo llevó a una biblioteca repleta de libros antiguos, con títulos en idiomas que Mateo no reconocía. De repente, escuchó un susurro, como si una multitud de voces estuviera hablando en la distancia. Mateo siguió el sonido hasta que lo llevó a una habitación cerrada con llave. Logró forzar la cerradura y encontró un pequeño estudio con un escritorio cubierto de papeles antiguos. Al revisar los documentos, descubrió que eran diarios escritos por diferentes personas a lo largo de los siglos, todas ellas mencionando la casa y sus extraños movimientos. Lo más inquietante fue descubrir que cada uno de esos diarios terminaba de la misma manera, con una advertencia desesperada sobre un ser maligno atrapado dentro de la casa. Los antiguos propietarios habían logrado sellarlo con un ritual. Pero la prisión no era eterna. La casa estaba condenada a moverse, buscando nuevos guardianes que mantuvieran al demonio encerrado. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Comprendió que la casa no era un simple refugio, sino una trampa diseñada para atraer a aquellos que podrían reemplazar a los antiguos guardianes. Doña Elena no era una amable anciana, sino la última de una larga línea de cuidadores, condenada a permanecer en la casa hasta que alguien más tomara su lugar. De repente, las luces comenzaron a parpadear y las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. Mateo sintió que la casa cobraba vida, forzándolo a quedarse. Corrió hacia la puerta principal. Pero cuando la abrió, ya no estaba en el mismo lugar. Afuera no había rastro de la tormenta ni del camino que había tomado. En su lugar, la casa se encontraba en un desierto, bajo un cielo nocturno sin estrellas. Desesperado, Mateo trató de encontrar una salida, pero cada puerta que abría lo llevaba de vuelta al mismo punto, la habitación con el escritorio y los diarios. Las voces en los papeles parecían susurrar su nombre, pidiendo que los liberara de su tormento. Fue entonces cuando doña Elena apareció nuevamente, pero esta vez su rostro había cambiado. Ya no era la anciana amable que lo había recibido, sino una figura sombría, con ojos vacíos y un tono de piel ceniciento. «Es tu turno», dijo con una voz que resonó en las paredes. «Tú debes ser el nuevo guardián». Mateo intentó resistirse, pero las paredes comenzaron a cerrarse aún más, y la oscuridad de la casa lo envolvió. Sintió que sus fuerzas lo abandonaban, como si la casa estuviera drenando su energía.
Cada intento de escapar lo llevaba de vuelta al mismo punto, como si el espacio mismo se distorsionara para mantenerlo prisionero. Finalmente, exhausto y derrotado, Mateo aceptó su destino. Sabía que no podría escapar de la casa. En un último acto de desesperación, tomó uno de los diarios y comenzó a escribir su propia historia, esperando que algún día alguien más llegara a la casa y lo reemplazara a él también. Con el último trazo de la pluma, Mateo sintió cómo la casa lo absorbía completamente. Su cuerpo desapareció y lo único que quedó de él fue su historia en las páginas del diario. A la mañana siguiente, la casa había desaparecido nuevamente, dejando solo un terreno vacío en su lugar. A lo lejos, en una carretera solitaria, otro viajero vería una mansión iluminada en la noche, una que no había estado allí antes. Y así, la casa seguiría buscando nuevas almas. En un ciclo eterno de terror y desesperación.